Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. La novia de Oscar Denise habría sufrido una crisis emocional tras escuchar un misterioso audio en el que se menciona a Aslemberg. ¿Qué contenía esa grabación y por qué desató semejante tormenta? Todo comenzó una noche tranquila en Estambul, cuando Oscar Denise y su pareja actual, Derya, estaban en casa. Según fuentes cercanas, Derya encontró por casualidad un archivo de voz en el teléfono del actor, un audio que aparentemente había sido grabado hace varios años. Durante la época en que Oscar mantenía una relación intensa con Aslemberg. Nadie imaginaba que esa grabación despertaría viejas heridas y causaría una reacción tan fuerte. La grabación comenzaba con la voz de Asl, suave pero llena de emoción: Oscar, solo quiero que me escuches una vez más. No te guardo rencor, pero hay cosas que nunca se olvidan. Derya, al escuchar aquellas palabras, no pudo contener las lágrimas. Según una amiga cercana, la joven sufrió un verdadero ataque de ansiedad y tuvo que ser atendida por los servicios de emergencia. No era solo celos, era el dolor de sentirse una sombra del pasado, comentó la fuente. Oscar, al percatarse de lo ocurrido, trató de calmarla. Derya, eso pertenece a otro tiempo. No tienes por qué preocuparte, ya no significa nada para mí, dijo con tono firme, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de culpa y nostalgia. Sin embargo, esas palabras no fueron suficientes. Derya, entre sollozos, respondió: ¿cómo puedo creerlo, Oscar? Escuchar su voz es como sentir que ella sigue aquí, entre nosotros. Las redes sociales explotaron al conocerse el incidente. La noticia se filtró a través de un periodista del programa Estrella Turca, quien aseguró haber recibido información directa de una persona del entorno del actor. El audio era real y la reacción de Derya fue muy fuerte. Oscar trató de protegerla, pero la situación se salió de control, dijo el comunicador durante la emisión. Mientras tanto, Aslemberg, quien actualmente lleva una vida alejada del escándalo, fue abordada por los paparazzi a la salida de un estudio en Levent. Su respuesta fue breve, pero significativa: no tengo nada que decir sobre el pasado. Cada quien carga con su propia historia. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una confirmación indirecta de la autenticidad del audio. Internautas dividieron opiniones, algunos defendieron a Asl, alegando que ella simplemente expresaba sus sentimientos en un momento de vulnerabilidad; otros, en cambio, criticaron a Oscar por no haber eliminado ese recuerdo tan delicado. Guardar un audio así es como mantener abierta una herida, escribió un usuario en Twitter. Otro comentó: quizá Oscar nunca superó del todo a Asl, y eso lo está pagando su actual pareja. La tensión creció en las horas siguientes. Derya decidió abandonar temporalmente la casa de Oscar y refugiarse en el apartamento de una amiga en Nianta. Según fuentes del entorno cercano, la joven necesitaba tomar distancia y pensar con claridad. Los medios turcos no tardaron en difundir imágenes de Oscar llegando solo al rodaje de su nueva serie, con semblante serio y evitando a los reporteros. No voy a comentar nada sobre mi vida privada, espero que se respete mi silencio, dijo brevemente antes de entrar al set, aunque su rostro lo decía todo. Una persona del equipo de producción contó que el actor se mostró distraído durante las grabaciones. No era el mismo Oscar. En cada pausa miraba su teléfono, como esperando un mensaje que nunca llegaba, comentó un testigo. Dicen que incluso durante una escena romántica, pidió repetir varias tomas porque no lograba concentrarse. Mientras tanto, en redes sociales, los fans de Asl y Oscar revivieron viejas teorías sobre su relación. Algunos recordaron antiguos videos en los que la pareja mostraba una química innegable. Eso no se olvida, se nota que lo suyo fue real, escribieron usuarios en Instagram. Otros, más críticos, señalaron que Oscar debería cerrar los ciclos del pasado antes de comenzar algo nuevo. La controversia alcanzó tal magnitud que el propio manager de Oscar, cansado de los rumores,
publicó un comunicado breve pero contundente: nuestro cliente atraviesa un momento personal delicado. Les pedimos empatía y respeto hacia su privacidad. No habrá declaraciones públicas sobre temas sentimentales. Sin embargo, lejos de calmar las aguas, el comunicado avivó aún más la curiosidad del público. Esa misma noche, un periodista del canal Show Turk afirmó haber tenido acceso a un segundo fragmento del audio que Deria habría escuchado. En él, se escucharía nuevamente la voz de Asl, esta vez diciendo algo que estremeció a todos: a veces, amar es dejar ir, pero no olvidar. Las redes sociales estallaron de nuevo. Los hashtags #canasl y #deriacrisis se convirtieron en tendencia nacional en cuestión de minutos. Un conocido psicólogo turco, invitado a un programa matutino, analizó la situación en vivo: este tipo de recuerdos emocionales pueden ser devastadores. Guardar una voz del pasado no siempre es un acto de nostalgia, a veces es una forma inconsciente de no soltar lo vivido. Sus palabras resonaron entre los espectadores, que empatizaron tanto con Deria como con Özkan. Pasaron varios días sin señales de reconciliación, hasta que los paparazzi captaron a Özkan llegando al mismo café donde solía encontrarse con Asl años atrás. Algunos lo interpretaron como una simple coincidencia, otros como una visita simbólica a un lugar lleno de recuerdos. Según testigos, el actor permaneció allí unos minutos, pidió un café y miró por la ventana en silencio, como si estuviera buscando respuestas en su propio reflejo. Horas después, publicó una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje enigmático: el pasado enseña, el presente sana. Sin mencionar nombres, muchos entendieron que se refería a toda esta situación. En cuestión de minutos, la historia acumuló miles de reacciones y comentarios divididos: unos lo tildaron de manipulador emocional, otros lo elogiaron por mostrar madurez. Finalmente, una fuente cercana a Deria reveló que ella aceptó reencontrarse con Özkan para hablar. Fue una conversación larga, llena de lágrimas y reproches, pero también de cariño, afirmó. Según esa versión, Deria le habría dicho: no sé si puedo olvidar lo que escuché, pero quiero entenderte. A lo que Özkan respondió: te lo explicaré todo, incluso lo que nunca me atreví a contar. El público ahora espera ese nuevo capítulo en esta historia que parece salida de una telenovela. ¿Logrará Özkan recuperar la confianza de Deria? ¿Volverá el fantasma de Asl a interponerse entre ellos? Lo único cierto es que esta historia ha tocado fibras profundas en los corazones de los fans, recordándoles que, incluso entre las estrellas, el amor y el pasado son heridas que nunca terminan de cerrar. ¿Y tú, querido espectador, crees que Özkan aún guarda sentimientos por Asl o que solo se trata de un malentendido? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte el próximo video, porque esta historia aún no ha terminado. ¿Y ustedes, queridos seguidores, creen que Özkan y Deria podrán superar esta crisis o el pasado terminará separándolos para siempre? Déjenme su opinión en los comentarios, suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita para no perderse las próximas noticias del mundo de las estrellas turcas.